Bienvenidos, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. La semana pasada Med y yo estudiamos el 15º capítulo de Primera de Samuel. Saúl recibió una orden específica de destruir totalmente a los amalecitas con todas sus pertenencias, pero él solamente obedeció parte de esa orden. Como resultado, Dios lo rechazó como rey. ¿Quién será el nuevo rey quien Dios pondrá sobre Israel? Samuel seguía lánguido porque Saúl fue rechazado por Dios, pero Dios le dijo que deje de estar triste y vaya a Belén para ungir al próximo rey de Israel, un hijo de Yesé. Yesé era el nieto de Ruth y Boaz. Ruth fue una viuda moabita que regresó a Belén con su suegra cuando se murió su esposo y después se casó con Boaz, un pariente cercano de Noemí. Samuel se asustó porque pensó que si Saúl se daba cuenta que Samuel fue a ungir el próximo rey, lo acusaría de traición y ordenaría que lo maten. Dios le dijo que vaya a ofrecer un sacrificio allá y Dios se encargaría de lo demás. Cuando Samuel llegó a Belén, los ancianos lo recibieron temerosos y querían saber si Samuel venía en paz. Samuel le dijo que se purifiquen para el sacrificio e invitó a Yesé y a sus hijos. Parece que al final de la batalla contra Amalek todos se dieron cuenta que Samuel estaba disgustado con Saúl. Cuando Samuel fue con Saúl para adorar a Dios, él cortó a Agag, el rey de Amalek, en pedazos. Es posible que por esta razón los ancianos le preguntaron a Samuel si venía en paz. Cuando Samuel vio a Eliab, el hijo mayor de Yesé, pensó que este sería el próximo rey de Israel. Pero Dios le dijo: no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Después de Eliab, Yesé presentó a 6 hijos más, pero Dios no escogió a ninguno de ellos. Samuel después preguntó si Yesé tenía más hijos, y Yesé le dijo que faltaba el menor, quien estaba cuidando a las ovejas. Samuel lo mandó a llamar. David estaba haciendo el trabajo de un sirviente, lo cual demuestra que su familia no era muy afluente. Cuando David llegó, Dios le avisó a Samuel que David era su elegido. Samuel después lo ungió como rey en presencia de sus hermanos, y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Samuel después regresó a Ramá. Samuel entendió que aún no era el tiempo para llevar a David al trono. Además, puede ser que Samuel estaba inseguro de cómo Dios iba a transferir el trono de Saúl a David. El espíritu del Señor se había apartado de Saúl, así que un espíritu maligno tomó su lugar. Sus sirvientes sugirieron que debería buscar a alguien quien sepa tocar el arpa para que cuando esté atormentado la música calme su espíritu. Saúl estuvo de acuerdo y uno de sus sirvientes le recomendó a David. Toca muy bien el arpa, es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Además, es prudente cuando habla y muy apuesto, y el Señor está con él. Saúl mandó a llamar a David, y Yesé lo mandó con una pequeña ofrenda. Cuando Saúl lo conoció, quedó complacido con él, y le pidió a Yesé que permita que David se quede en su servicio. David se convirtió en el escudero de Saúl. Más aún, cuando el espíritu maligno atormentaba a Saúl, David tocaba el arpa, y Saúl se calmaba y el espíritu maligno se apartaba de Saúl. El escudero de Jonatán fue instrumental cuando los israelitas vencieron a los filisteos. Primeramente, él estuvo dispuesto a seguir a Jonatán a atacar una guarnición, y cuando llegaron y atacaron, él fue quien mataba a los filisteos que caían delante de Jonatán. Uno puede asumir que David tuvo experiencias similares con Saúl. Después que Samuel se despidió de Saúl por última vez, regresó a Ramá y lloraba por Saúl porque Dios lo había rechazado como rey de Israel. Es saludable lamentar. Cuando uno pasa por tiempos de duelo, típicamente pasa por las siguientes etapas: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación.
Al principio del capítulo parece que Samuel estaba en la etapa de la depresión y Dios lo ayudó a llegar a aceptar la pérdida de Saúl, haciendo que él vaya a ungir a David. Es importante notar que Dios permitió que Samuel lamentara a Saúl. Salomón escribió en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo para todo y cada etapa tiene un polo opuesto. Samuel en ese momento estuvo herido, llorando y sufriendo por la pérdida del rey Saúl, pero Dios lo estaba llamando a sanar, reír y gozar con las nuevas de que Dios le iba a presentar al nuevo rey que sería conforme a su corazón. Después de conocer que Saúl era benjaminita, conocimos que Saúl era bien parecido y no había nadie tan alto como él, aunque era modesto y tímido. Sus actos iniciales como rey demostraron su impulsividad e impaciencia, y lo que le costó el reino fue un acto de desobediencia sin remordimiento. La introducción de David fue similar. Conocimos que David era el hijo menor de Yesé, un joven de apariencia agradable. Al saber que atendía las ovejas, podemos deducir que era un joven servicial, y después vemos que era una persona de disciplina. Cuando Saúl estaba buscando a alguien que toque el arpa para aliviarlo del espíritu maligno, uno de sus sirvientes describió a David de esta manera: toca muy bien el arpa, es un joven valiente, fuerte y esforzado. Además, es prudente cuando habla y muy apuesto, y el Señor está con él. Aunque la mayoría de estas cualidades se pudieran aplicar a Saúl, la última cualidad fue lo que le hacía falta. A través de su vida, Saúl siempre necesitaba a alguien quien le lleve el mensaje de Dios. En cambio, David tenía una conexión individual y genuina con Dios, y por eso Dios decía que David era conforme a su corazón. Cuando Samuel ungió a David, el Espíritu de Dios estuvo sobre él. El Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos fijos en Dios. El Espíritu Santo fue quien convirtió a Pedro de un discípulo quien negó a Jesús 3 veces a un gran líder en la iglesia primitiva. El Espíritu Santo fue quien convirtió a Pablo de un perseguidor de la iglesia a alguien quien decidió dar su vida por la iglesia. Si verdaderamente queremos servir a Dios, tenemos que creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador para ser justificados por la fe. Al ser justificados somos salvados del castigo de Dios porque Jesús nos reconcilió mediante su muerte en la cruz. Y cuando somos reconciliados somos hechos siervos de justicia para obtener la santificación, la cual nos lleva a la vida eterna. Puedes tener éxito terrenal pero temporal sin Dios, como lo tuvo Saúl, o puedes darle toda la gloria a Dios y tener la vida eterna. Muchas gracias, Dios te bendiga.